Berracas y Transformadoras, un espacio para reivindicar, reconocer, visibilizar el liderazgo de todas las mujeres que en nuestro país cada día en diferentes rincones se despiertan con ese entusiasmo, con optimismo, con fe, a generar transformaciones para su vida, para su familia y para su comunidad. Hoy tenemos una historia maravillosa, una joven que lleva más de 8 años trabajando por la salud emocional de niños, niñas y adolescentes, que ha publicado 2 libros, que tiene un centro donde atienden y generan herramientas para el manejo de las emociones y que nos va a contar su historia. Es profesora también universitaria, psicóloga. Miremos quién es Paloma Carvajalino. Bueno, yo soy Paloma Carvajalino Suárez, soy psicóloga clínica, magíster en psicología, soy entrenadora en habilidades de gestión de emociones, tengo 37 años, tengo una hija de 8, 2 hijastros de 8 y de 11 y estoy pues casada en unión libre con mi pareja. Yo empecé estudiando administración de empresas y dije definitivamente eso no era lo mío y me dediqué a estudiar psicología. Cuando yo aún estudiaba psicología no tenía tan claro qué iba a hacer. Yo creo que entré a psicología tratando de buscar entenderme a mí, pero muy con un don de servicio y de ayuda a los otros. Y a raíz de que salí, me gradúo, hago mi maestría, mi especialización, entonces surge la necesidad de tratar a familias de manera integral y de ahí surge el Centro Psicodiagnóstico. El centro, digamos que es mi gran hijo, como diríamos, pero mi consultorio individual es en donde trabajo con mis pacientes en terapia particular. Entonces manejo ansiedad, depresión, gestión de emociones, entrenamiento en habilidades, todo. Bueno, al Centro Psicodiagnosis acuden familias, acuden colegios, acuden instituciones. No todo el tiempo, no necesariamente tiene que ser un tema donde trabajemos la familia completa. También abordamos a los hijos o a los niños únicamente si es un tema puntual. Hacemos rehabilitación desde la parte de neuropsicología. Entonces, digamos que en general, el público en general acude y personas que consideren que necesitan un proceso terapéutico de acompañamiento en salud mental. En este momento, si pudiera definir ese gran sueño así como algo que pudiera alcanzar ahorita, sería desmitificar y quitar el tabú que existe alrededor de la salud mental. Dejar de tener tantos estigmas alrededor de tantas condiciones que si no lo tuvieran, se podrían evitar, manejar y abordar de una manera muy diferente. Creo que el mensaje principal sería que no es cobarde quien va a terapia, sino es valiente quien reconoce sus propios procesos y quiere abordarlos para mejorar para sí y para otros. Bienvenida, Paloma, a este espacio para que nos cuentes tu historia, pero además para que nos inspires. Eres Olga, una mujer muy estás? joven. Un gusto, un placer estar acá y honor que me haces de invitarme a esta sección tuya. Bueno, muy joven, Paloma, muy joven y ha hecho muchas cosas. Por eso la hemos invitado a este programa para que nos cuente por qué tomó la decisión de dedicarse a la salud emocional de niños, niñas y adolescentes. Bueno, yo creo que eso surge después, eso no llegó cuando yo empecé a estudiar psicología, eso llegó mucho tiempo después. Cuando llega más que nada mi hija y cuando aparece mi hija en el panorama, empiezo a enfrentarme y a ver una cantidad de retos frente a los procesos emocionales y empiezo a ver lo mismo, no solamente en el contexto en el que yo me desenvolvía, sino en las necesidades de mis pacientes. Y de ahí surge, digamos, la necesidad que tenemos nosotros de hablar de emociones y de hablar, obviamente, de cómo podemos gestionar las emociones en cualquier lugar, porque además las emociones atraviesan todas las áreas de la vida, todas. Así es. Hay un libro que Paloma escribió, SOS Depresión posparto. Depresión posparto. Ese es el último. Ese es el último libro y el primero fue Lola y su rincón de emociones. Lola y su rincón de emociones. Exactamente. ¿De dónde surge Lola y su rincón de emociones? Bueno, si ustedes ven el libro de Lola y su rincón de emociones, es ver una copia de mi hija y yo en las ilustraciones. Son igualitas, les quedaron idénticas y surge de la necesidad justamente de hablar con los niños, pero no solo con los niños, sino en familia, de los procesos emocionales, de empezar por lo básico que es el reconocimiento de las emociones. Entonces, ¿cómo hago yo para poder reconocer las emociones, no solamente en mí como papá, sino cómo le enseño a ese niño a saber gestionarla y a saber lidiarlas?
Y digamos que ese libro trae además todo un tema, un acompañante que le hicimos, que es el kit del Rincón de Emociones, que es sacar... Como una caja de herramientas. Como una cajita de herramientas, exacto. Haz de cuenta una caja de herramientas para que los niños puedan plasmar ese rincón que leyeron en el libro. Imagínate la dicha de poder sacarlo del libro y ponerlo a funcionar en su casa. Entonces de ahí sale Lola y la historia ya de Lola tiene 3 años corriendo en Colombia, gracias a Dios, y ha tenido una muy buena acogida y mis colegas incluso la usan o lo usan en muchos procesos terapéuticos con adultos. ¿Por qué con adultos? Porque Lola habla de las emociones como tal, nos enseña cómo podemos gestionarlas, cómo las podemos reconocer, qué cosas podrían ser un detonante, entonces de ahí viene. A veces los adultos se nos olvida sentir, ¿no? Totalmente. Y no reconocemos las emociones, pero no solamente no es que no las reconozcamos, sino como que le huimos a las emociones. Yo creo que más bien va por ahí. Yo creo que más bien va por ahí. Yo creo que no es tanto que no seamos capaces de reconocer la emoción, sino creo que nos han enseñado tanto como a meterla en una cajita de Pandora, como digo yo, y guardarla, que no nos gusta lidiar con ella, no nos gusta gestionarla y de hecho a muchas de esas les ponemos una connotación negativa o le damos una connotación de debilidad o de vulnerabilidad. Y por eso es que no nos permitimos sentirlas. Porque yo no soy débil, yo no soy poca cosa, no, eso y me si vuelve me voy vulnerable. A disculpar, yo no me voy a disculpar. Yo no me disculpo, yo soy un berraco, ¿no? Totalmente. Yo hablo en términos masculinos porque sucede mucho. Mucho. Hemos en nuestra sociedad machista y patriarcal le hemos enseñado a los hombres que los hombres no lloran, que los hombres son fuertes, que los hombres sí sienten. Entonces, no, pues Y que no tienen derecho ni siquiera a llorar si es necesario. Entonces, a veces en los duelos, me refiero, se fallece alguien y tampoco se dan el permiso de hacerlo. De llorar. De llorar y de vivir su emoción y tampoco se dan la posibilidad de conectarse con esa emocionalidad que muchas veces es tan necesaria para criar hijos o para tener incluso un equipo de trabajo. Maravilloso es el libro porque no solamente le enseña a los niños, a las niñas, a los adolescentes, sino también a los padres a identificar las emociones, pero también a generar herramientas para gestionar las emociones en conjunto, porque los papás no tenemos un manual, ¿no? Y los hijos tampoco. Quisiéramos, pero no. Porque nos graduamos el mismo día que se gradúa el hijo, se gradúa la mamá, uno, ¿no? Totalmente de acuerdo. Entonces es un trabajo en equipo. Totalmente, y eso me parece muy importante que lo digas porque a veces queremos tener todas las soluciones y queremos tener todas las respuestas. Yo les digo una cosa, yo soy psicóloga, entrenadora en habilidades de gestión de emociones, como decían por ahí, más preparada que un cumis porque tengo cuanto título quieran, pero hay días en que yo digo, me desbordó, o sea, no sé cómo manejar a mi hija, hay días en que la pataleta me provoca salir corriendo, o hay días en que la grosería, como lo llamamos coloquialmente, dice uno, no, ya no sé cómo hacer para que hable conmigo, para que se tranquilice, y creo que eso es parte de entender que eso es parte de ser humanos, de ser papás, de no habernos, porque además hoy en día, en esta nueva era, estamos hablando de emociones, pero nuestros papás nadie les habló de emociones, nadie. A mí mi papá creo que poco me habló de emociones, yo vine a saber de eso en la universidad. No, le huimos a las emociones. Totalmente. Porque a veces hay cosas de las que somos conscientes, las sentimos, pero le huimos porque nos cuesta enfrentar, ¿no? La realidad. Hay otro libro que escribió Paloma Carvajalino y es SOS Depresión Postparto. A veces, cuando tenemos hijos, salimos del parto. A mí me dio preeclampsia en mis 2 embarazos. Ay, entonces, a mí también, pero el que tuve. Yo salí, me veo al espejo y me veo tan gigante que la ropa que me servía era la misma ropa del embarazo. Yo decía, pero por Dios, si ya tuve mi bebé, ¿cuánto me va a demorar para ponerme ropa normal? Y en las mujeres eso sí que pasa, el tema físico afecta muchísimo el proceso que vivimos nosotros. Yo creo que por ahí es por donde empieza esa primera grieta que empezamos a tener con respecto a las emociones que surgen después del posparto. Pero además mi libro habla de un tema muy bueno y es que toca la depresión posparto paterna. Por favor, dime si tú sabías que en Colombia tenemos tasas muy altas de depresión posparto paterna. O sea, tenemos tasas muy elevadas que además se reportan es cuando ya hay una situación muy caótica alrededor, porque para el papá no hay validez en la depresión posparto. Si no la tenemos para nosotros como mujeres, imagínate un hombre aquejándose
de esta situación. Y de ahí digamos que al final encontramos un botiquín de 21 herramientas para poder saber, bueno, ¿y ahora qué hacemos con todo esto? Pero, ¿cómo se manifiesta la depresión posparto en un hombre? De formas que uno usualmente normalizaría. Uno usualmente siente que el hecho de que llegue el bebé y entonces esté más estresado de lo normal, que tenga insomnio, que tenga más preocupaciones de lo usual, que deje de comer, que de pronto esté hipervigilante, que empiece a bajar el rendimiento en el trabajo, es normal porque llegó un bebé. Y no, esos son síntomas normales de que está apareciendo una depresión posparto. Es que la llegada de un bebé, tú sabes que nos cambia la vida todo, completamente. Transforma las dinámicas. Completamente, todo, la dinámica de pareja, transforma el proyecto de vida que uno como mujer tenía, que es importantísimo. Quiero que salgamos a la calle y le preguntemos a la gente si sabe qué es depresión posparto en los hombres. Vamos a ver qué nos dicen. Cuéntanos qué es la depresión posparto para los hombres. Yo creo que se puede tomar como una sensibilidad extrema que llega a ser un poco incomprensiva hacia la verdadera emoción que puede llegar a sentir una mujer después de tener a su hijo, y se ve como un problema muy superficial cuando en realidad debe ser una cosa que se va a tratar. Bueno, depresión posparto para los hombres, diría que es como algo paralelo también a la parte depresiva que de pronto pueda manejar, no digo el 100% de las mujeres, pero sí un alto porcentaje de las mujeres. Pero digamos que en ese caso, cuando la persona, digamos en este caso el hombre, no tiene como digamos esa madurez mental para asumir su nuevo rol que va a ser como padre, pues de todas formas va a tener sus dificultades en asumir esa nueva responsabilidad y esa nueva forma, ese nuevo sistema de vida que va a tener. ¿Sabes qué es depresión posparto en los hombres? No, la verdad no tengo idea. Pues la verdad no, pero pues por el nombre intuyo que pues la depresión que le da a los hombres después del parto. ¿Sabes qué es depresión posparto en los hombres? No, no sé. No sabía que existía eso. No. ¿Sabes qué es depresión posparto en los Pues hombres? supongo que es lo mismo de la depresión posparto de las mujeres, pero pues relacionado con los hombres, todos los cambios. O sea, todo lo que le conlleva a un hombre, los cambios ocasionados por la llegada de un bebé. Pues Paloma, la depresión posparto la tenemos identificadas con las mujeres, así que es importantísimo conocer esas herramientas. Totalmente. Poder leer, aprender, ¿no?, de esas nuevas dinámicas y saberlas manejar, ¿no?, gestionar. Y más que hoy en día, los papás cada vez están más involucrados dentro de la crianza. En la crianza, en el acompañamiento. Entonces ya tenemos papás que cambian el pañal, ¿no?, como debe ser, que cambia el pañal, porque además le decimos muchas veces, yo no sé si te pasaba antes, pero uno decía, por favor, ¿me ayudas un ratico con el niño? Y uno es como, no, ejerce tu rol de papá con tu hijo sin ningún problema. Y ahora que están más inmersos en ese rol, pues lo vemos y lo hacemos, se hace más evidente y se está haciendo más evidente. Me lo cuidas un momentico, sí, como si fuera mío nomás, no, me lo cuidas, me tienes, me ayudas, exacto. Me puedes ayudar con la leche, me puedes ayudar con esto. O sea, pidiendo el favor, ¿no? Sí, totalmente. Entonces, en el libro lo que ustedes encuentran es, hablamos y abordamos un poquito y validamos esa parte del papá, que creo que a veces no se valida tanto como nosotros, como se espera, o incluso como ellos quisieran. Y al final del libro lo que van a encontrar son una cantidad de herramientas para poner en práctica o usarlas en su día a día, haya o no haya depresión posparto después. Si ya la superamos, si ya la abordamos, si ya me instruí acerca del tema o me eduqué acerca de eso y lo leí, pero me quedaron sirviendo. Van a serte muy útiles para trabajar cualquier tema emocional. Para la vida. Sí. Porque uno tiene herramientas para gestionar las emociones para la vida. Así Eso es un constructo permanente. Enorme. ¿no? Podríamos quedarnos hablando horas de emociones acá. Es un constructo permanente. Pues Paloma, dentro de este ejercicio que has venido realizando, tú tomaste la decisión de crear un instituto. Sí. Un centro. Cuéntanos un poco de eso. Bueno, el centro nace, el centro se ha transformado mucho en los últimos años, pero el centro nace el día que yo decido y que abro mi consultorio particular en el 2014, hace ya mis buenos años que está rodando. Al principio yo he estado realmente muy descuidado porque estaba centrada en ser mamá, en otras cosas y otras prioridades en la vida.
y realmente en los últimos 5 años es que el centro empezó a tomar forma real. Tenía un nombre primero que se llamaba SINAT y luego pasamos a Psicodiagnosis, que es lo que hoy conocen como el Centro Psicodiagnosis, que es un centro para la familia, es un centro donde nosotros apoyamos procesos interdisciplinarios con la familia. Entonces viene de pronto una persona que tiene una situación con su hijo en el colegio, una situación de ansiedad, problemas en la casa, y lo que hacemos es abordar a la familia completa. Trabajamos con el niño para brindarle herramientas a ese niño, pero también apoyamos a la familia en cómo manejarlo, porque a veces dejamos muy sueltos a los papás sin saber cómo abordar todo ese cambio que estamos queriendo hacer con ese niño. O creemos que el niño es el único responsable, entonces solo el niño y los papás no se tienen en cuenta. Exactamente. O ponemos toda la carga en el niño y se nos olvida que el niño sí tiene unas capacidades para hacerlo, pero sigue necesitando nuestro apoyo para poder acompañar eso. Entonces, en el centro lo que hacemos nosotros es que tenemos varias áreas de la psicología para poder evaluar y diagnosticar, y tenemos unos aliados con los que trabajamos para abordar temas que necesiten un abordaje más amplio. Bueno, Paloma, ¿cuáles son esas dificultades de ser empresaria? Bueno, hay muchas, creo que podría enumerar varias, pero yo creo que para mí la más complicada es mantener ese norte o mantener esa intensidad, esa motivación, esa persistencia en muchos momentos, pues porque nos enfrentamos a muchas situaciones que no están bajo nuestro control, o de repente vamos a lanzar un producto nuevo y resulta que no salió como esperábamos, entonces hay que lidiar con la frustración que eso nos genera. Entonces yo creo que la más complicada para mí en mi proceso, la más difícil ha sido reinventarme todos los días, porque claramente hay que pensar en nuevas estrategias, nuevas formas, nuevas dinámicas para que el centro se mantenga vigente. Pero además de eso, en mantenerme en mi camino, de insistir. Persistir. Exacto. Insistir, resistir, persistir y nunca resistir. Nunca desistir. Exactamente. Desistir. Además de empresaria, también Paloma es docente. Soy ¿Cómo docente. es esa experiencia? Entonces es mamá, empresaria, docente. Y terapeuta además individual, o sea, no solamente en el centro, sino también atiendo a mis pacientes que me vuelven loca de vez en cuando. Ser profesora llegó a mí, no te sé decir ni cómo, un día de casualidad llegó y me dieron la libertad de, pensemos en una cátedra que tú creas que va a ser útil, que va a funcionar, que puede servirle a los estudiantes y en donde la dicto, pues ha sido una cátedra que ha funcionado muchísimo. He tenido la cátedra de gestión de emociones, trabajo con ellos el tema de gestión de emociones y les entrego herramientas no solo para gestionarse en su propio proceso, sino para poder saber cómo lidiar esos procesos con los pacientes, porque al final todas las áreas de nuestros pacientes, todas están atravesadas por las emociones, absolutamente todas. Y luego implementamos otra que era una que deberíamos tomar todos también de vez en cuando, que es una de autoestima, y autoestima pensada en el proceso profesional, porque tú sabes que a veces salimos y nos sentimos muy temerosos como profesionales, o sea, nos da mucho miedo salir como profesionales a hablar de algo o a atender un paciente o a recibir a la primera consulta y cuánto cobro. Paloma, el solo hecho de que yo me gradúe, salga a buscar empleo y no encuentre. Ya ahí me asusté, Ya. de acuerdo, ¿Sí? Que pasé hojas de vida, que hice entrevistas y no me llaman. Sí, ¿no? O que me llaman y me dejaron, como decimos nosotros, nos dejaron en visto y nadie se comunicó con nosotros para nada. Empieza a minar la autoestima. Sí, muchísimo, y empieza a afectarla. O sea, lo que les digo es parte de lo que nos pasa a nosotros, es la comprensión y el entendimiento de saber que en este mundo vamos a tener que enfrentarnos con muchos obstáculos, como diríamos nosotros, y podemos simplemente resistirnos y pelear contra ellos permanentemente o aprender a saltarlos por encima sin que me duela tanto, como diríamos por ahí, sin que me afecte tanto. Las mujeres, y es algo que estamos rompiendo en este programa, Paloma, y es que a veces hay una falsa creencia donde dicen, no, es que una mujer que triunfa, una mujer que es líder, una mujer que logra objetivos profesionales no puede tener pareja, no puede construir un hogar. Eso es falso, eso es una falsa creencia. Total. ¿Cómo podemos decirle a las personas que nos están viendo que hay que romper con esa creencia?
Yo creo que lo primero que tienen que hacer es creerse ustedes el cuento de saber que todo lo puedo equilibrar. Yo creo que es una cuestión de saber dividirme de la manera correcta, priorizar lo que hay que priorizar en ciertos momentos, porque no todo es priorizable al mismo tiempo en la vida, o sea, en el mismo recorrido de la vida. Hay momentos donde tu trabajo será una prioridad, donde tu familia será una prioridad, tus proyectos serán una prioridad, y hay otros en donde sencillamente todo puede ir como en equilibrio y caminando en calma. Entonces yo lo primero que les diría es que hay que entender que la primera persona que tiene que entender que esa es una creencia que está acá, es nuestro. Y yo diría otra cosa, y es, yo creo que el apoyo de la pareja es fundamental en este camino. Una pareja que sepa y que entienda que tú puedes llegar a un lugar muy grande, que te apoye en tus proyectos, que te apoye en tus sueños, pero que además te apoye en la casa, porque no es como solamente, bueno, sal a todas tus reuniones y llega a la casa y ahora encárgate de todos en la casa y además de. Entonces creo que además de eso también es tener en el radar esa persona que me puede apoyar, que sea el coequipero, el aliado. Un coequipero en mi proceso, en donde habrán días donde yo llevo la carga de la casa porque tú estás en una situación puntual, estás encargándote de un proyecto laboral, y habrán otros días donde tú te encargas porque yo estoy haciendo mi proceso laboral o estoy estudiando o lo que sea. Entonces, yo creo que serían esas dos grandes miradas, y es la primera, saber que es una creencia que nos han puesto mucho a nosotros como limitante, como de pensar que no vamos a ser capaces. Organizarnos, creo que la organización es fundamental para poder lograr todo en un mismo día y poder cubrir todo lo que hay que cubrir. Y por otra parte, tener un muy buen coequipero con el que estamos, si estamos en pareja, y si es con nuestros hijos también pueden ser unos muy buenos coequiperos, y nuestra familia también. Coequiperos, aliados. Necesitamos de otros para tejer redes, para tejer afectos, para poder crear ese ambiente, ¿no? Ese entorno que es positivo para los propósitos del proyecto de vida que hayamos escogido, ¿no? Del propósito que queramos lograr. Yo creo que mi papá siempre decía que él creía y que todos sus proyectos siempre los hacía en sociedad, porque él creía que en sociedad siempre funcionaba todo mejor. No solo se repartían las cargas y las responsabilidades, sino también se compartía el riesgo y las ganancias. Y yo creo que eso es lo más cierto que hay. Yo podría ser una extraordinaria psicóloga yo solita con mi nombre en sombrilla, o puedo traer un equipo que me ayude a trabajar por lo que quiero y a construir en equipo, ¿no? Yo creo que a veces nos falta un poco más de sororidad y colegaje. Hablo desde mi profesión. Y de solidaridad. También. Nos hace falta aprender a trabajar con otros. Las sociedades, hay otra falsa creencia, y hay un dicho popular que dice que las sociedades no son buenas ni en la cama, ¿no? Eso es una falsa creencia. Es cierto. Y aprovecho para decirle a todas las personas que nos están viendo, hay tantas falsas creencias en nuestra vida que nos han dicho desde pequeños, desde pequeñas, que eso, aunque no lo creamos, hace mella. Es Totalmente. decir, se va guardando en el subconsciente, entonces yo genero desconfianza de entrada, porque si ya me enseñaron que las sociedades no son buenas, pues eso es lo que yo creo que no son buenas. Totalmente de acuerdo. Pero si a mí me han enseñado en mi casa que puedo tener aliados, que puedo hacer sociedad, que puedo distribuir el riesgo, pero también las ganancias, que las mujeres, no hay un límite, no es que usted no puede llegar sino hasta aquí, no, los límites nos los ponemos cada una de nosotras. Entonces hay muchas falsas creencias que tenemos que romper, que acabar, y en eso, pues bueno, ahí vamos en el ejercicio. Es toda una ruta, ¿no? Es una transformación social. Totalmente. Y yo creo que vamos por el camino, vamos por un buen camino de esa transformación, y vamos cada vez más entendiendo que hay creencias que nos enseñaron hace mucho tiempo que hoy en día ya no tienen cabida en lo que somos nosotros, en la sociedad en la que vivimos, en el mundo actual en el que nosotros estamos, y eso me parece maravilloso tenerlo como en el radar. ¿Qué falsa creencia dirías tú? Acábenla, no la tengan en cuenta, bórrenla de su cassette. Hay muchas. Bueno, dinos unas. Bueno, la primera que yo creería es que... y no sé, aquí voy a tocar fibras sensibles, pero esa idea de que las relaciones son sacrificios y que los matrimonios sí o sí tienen que ser para toda la vida. Yo creo que uno como ser humano tiene derecho a buscar su felicidad
sin dañar a nadie, obviamente no en la nueva teoría de nos divorciamos porque dejaste los zapatos mal puestos, entonces ya me divorcié, motivo de divorcio, tampoco. Hay que trabajar las relaciones, hay que luchar por las relaciones. Las relaciones yo las veo y lo traigo de un aprendizaje de mi papá, que las relaciones son como una empresa. A la empresa hay que ponerle roles, hay que ponerle un presupuesto, hay que ponerle normativas, hay que acordarnos de cosas. Entonces yo creo que una primera creencia sería esa, hablando en términos más amplios. Y si me preguntas desde la salud mental, que es mi área, es pensar que el buscar ayuda profesional o el tener una condición desde la psicología es algo que está estigmatizado o que es para alguien, para locos, ir a buscar ayuda. Creo que esa sí es una creencia que hay que erradicar totalmente. Que hay que borrar. Completamente. Eso es parte de mi día a día. Acabemos con esas falsas creencias y muchas. Hay una que les pido por favor que la borren. Loro viejo no aprende a hablar. Mentira, falso. Completamente falso. Totalmente Entonces hay tantas, hagan una lista. Les invito a que hagan una lista de todas esas falsas creencias que tenemos, que creemos, que repetimos, que a veces lo decimos en burla y resulta que las palabras tienen poder. Así que, por favor, hagamos esa lista y borrémoslas del cassette, borrémoslas del subconsciente. Así es. Porque somos mujeres berracas, empoderadas, transformadoras, que no solamente queremos construir nuestro propio proyecto de vida, sino también ayudar a nuestra familia, ayudar a nuestro territorio, ayudar a nuestro país. Generar transformaciones desde donde estamos. ¿Se nos acabó el programa? Ha sido un honor, me podía quedar hablando más rápido contigo. Muy gracias. rápido, muy rápido. Envíale, por favor, Paloma, un mensaje a todas las personas que nos están viendo. Bueno, nada, primero un absoluto honor haber compartido contigo este espacio, gracias por la invitación. Y yo sí me voy a lo clichésudo hoy, y es el cielo es el límite, y yo creo que tú eres la persona que te limitas o te potencializas dependiendo del lugar en el que esté. Transformaciones chiquitas o grandes podemos hacer todo el día. El cielo es el límite y de donde estés puedes generar transformaciones. No esperes, no es que hasta que no me gradúe, no hasta que no compre la casa, no hasta que no compre el carro, no hasta que no. No. Ahí donde estás, con lo que tienes, puedes generar transformaciones. Así que avanza, da ese paso que te falta, lánzate, da ese salto de fe, confía en ti, en tus capacidades, en tus habilidades. El cielo es el límite. Lo dice Paloma Carvajalino. Muchas gracias. A ti, un honor. Muchas gracias y nos vemos en otro programa de Berracas y Transformadoras.